tal, o sea, el avance de la lesión premaligna hacia el cáncer como tal. Entonces, primero que nada, hay que definir lo que es el cáncer cervicouterino, y desde el punto de vista patológico, pues el cáncer cervicouterino. Invitación para esta plática. Soy el doctor Araceli Rodríguez Tejeda y soy médico patólogo encargado del departamento de patología del Hospital Metropolitano. La plática que se va a dar a continuación pues, es la referente al cáncer cervicouterino y sobre todo a las lesiones premalignas, que son las lesiones que nos interesan para poder prevenir el cáncer como tal, o sea, el avance de la lesión premaligna hacia el cáncer como tal. Entonces, primero que nada, hay que definir lo que es el cáncer cervicouterino, y desde el punto de vista patológico, pues el cáncer cervicouterino es un tumor de células escamosas asociado al virus del papiloma humano con invasión estromal y o de tipo exofítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor no está confinado al epitelio, sino que empieza a haber una invasión hacia el estroma, que es el tejido conectivo del cervix, y de aquí se empieza a extender hacia el resto del cuerpo. Ya hace la aclaración de que la mayor parte de la plática se tratará acerca del carcinoma de células escamosas, porque es el más frecuente de los que están asociados al virus del papiloma humano, y aunque existen otros como el adenocarcinoma, que también está asociado al virus del papiloma humano, pero que se presenta en menor frecuencia, aunque en los últimos años se ha visto que existe un incremento de casos. Pregunta número 1. La definición del cáncer de células. ¿En cuál está el tropismo? ¿En qué parte o en qué estructura? Células escamosas. Ese es el epitelio escamoso. ¿Cuál sería el escamoso? Pues lo primero, lo que está hasta la media parte principal. ¿Hasta dónde terminaría el epitelio escamoso? Hasta antes, donde inicia lo morado. Hasta ahí es el epitelio escamoso simple. Y el estroma, pues ya sería el tejido conectivo. De aquí para acá, pues ya estamos hablando del tejido conectivo. De aquí para arriba sería el epitelio escamoso. Pues escamoso. Esa era la pregunta número 1. Para todos los que... ¿Cuánto va a ser la curva? Y antes de que ocurra ahí está, cáncer, se ve mejor. hay una lesión precursora o premaligna que antecede, y pues es una lesión intraepitelial escamosa del cervix uterino, también conocida como neoplasia intraepitelial. Es una proliferación de células escamosas. Estas son las células escamosas del epitelio, ¿sí? que está provocada por la infección del virus del papiloma humano, y que presenta anormalidades en la maduración y o cambios citopáticos, y que no se van a extender más allá de la membrana basal, como sucede al contrario de lo que sucede en el cáncer cervicouterino. En el cáncer sí había una invasión, como les mencionaba previamente. En este caso la lesión está confinada aquí hacia la membrana basal. Esa es la frontera o el límite entre el epitelio y el estroma, ¿sí? Aquí vemos las células del epitelio y vemos cómo existen anormalidades citológicas que nos indican que existe una lesión o un daño por la que está provocada por la infección. Esta definición menciona varios puntos importantes que son, por decir, que está ubicada en el cervix uterino. ¿Sí? El cervix uterino corresponde a la parte más baja del útero y se encuentra en la parte superior de la vagina. También que es una proliferación de células escamosas, o sea que la infección se manifiesta por una proliferación de células escamosas, y que la infección está causada por el virus del papiloma humano. También pues esta infección o esta proliferación celular está manifestada por anormalidades en la maduración y cambios citológicos que son identificables y conocidos algunas veces como cambios citopáticos. Entonces, en esta definición, y otra cosa, que no se extienden más allá de la membrana basal, o sea que se encuentra todavía confinada al epitelio, se encuentra confinada al epitelio. Entonces, ¿qué tenemos de estos términos que señalé? Pues que al estar ubicado en el cuello uterino, pues prácticamente está al alcance de la exploración física,
al contrario de otros cánceres que para saber o para poder diagnosticar, pues a veces que se requieren exploraciones quirúrgicas para obtener muestras, tejidos o células para establecer el diagnóstico. Otra de las situaciones que vimos, que es la proliferación de células escamosas, nos dice que pues también hay que detectarlo al microscopio, o sea que nosotros podemos detectar el cáncer al microscopio, no necesitamos algún otro tipo de estudios, aunque a veces. Entonces, si se detecta en el microscopio, ¿qué estudio solicitaríamos? Muestra de sangre. Porque aquí nos acaba de mencionar que como es en un epitelio y es visible, entonces lo podemos observar en el microscopio. ¿Cómo lo observaríamos? El Papanicolao es por medio de un raspado en el cervix, en el cuello uterino también, y de esa manera podemos nosotros, por medio de la tinción de Papanicolao, quien fue quien lo descubrió, podemos saber el tipo de relación de células. Una célula convencional tiene un núcleo redondo pignótico, o sea, compacto, con cromatina compacta. Una célula ya alterada por el proceso viral, vamos a encontrarla un poco más grande de lo normal y su citoplasma pues va a ser un poco más reducido por lo mismo. Incluso pueden haber presencia de vacuolas intranucleares o citoplasmáticas, de las cuales pues nos está hablando de una replicación viral. Otra cosa, actualmente hay un estudio que es el boom, se le conoce como la prueba de la colposcopía, no sé si lo han escuchado. A través del colposcopio ponen una tinción con óxido, creo que es óxido de zinc, de la cual colorea la estructura dañada y hay una inflamación, entonces por medio de la microscopía, de inmediato, digamos, ahorita hay una exploración, ¿cómo el reactivo? Hay esa reacción, podemos nosotros prevenirla o de una vez tomar acción en ese momento. ¿Por qué? Porque ya estás observándolo directamente a través de la microscopía. ¿Cuándo se hace PCR? Porque también me pusieron PCR y sí es válido el estudio de PCR. Demora un poquito más porque acuérdate que hay que hacer la estructura del ADN, o sea, ver la secuenciación. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? PCR para diagnóstico diferencial, tal vez. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Pues fíjate que cuando no hay alteraciones celulares, no hay todavía una proliferación mutagénica de cambio de la estructura de la célula, pero sospechamos porque su actividad sexual fue muy temprana. ¿A qué edades se puede llevar a cabo la prevención? ¿Cuál sería la prevención? La vacunación. Entonces, ¿a qué edades podemos empezar a prevenir esa enfermedad? Fíjate, de 10 a 13 años, donde todavía a esas edades no se lleva a cabo la actividad sexual. ¿En qué edades ya empieza la proliferación sexual? Pudiéramos decir. Pues ahí la mayoría es a partir de los 15, 18. Es Latinoamérica. Adelante, ¿no? A menos de que sufra algún problema de abuso sexual, pues ya va a ser previo, ¿no? Pero de lo contrario, en la etapa de adolescencia, pues no se ha visto, solo en algunos lugares que a los 13 años ya están embarazadas, a menos que empiecen a arreglar antes. Claro, claro. En hombres, lo mismo, hay presencia de verrugas y esas verrugas se les llama condilomas. Las condilomata son verrugas genitales, que eso pues da presencia. Puede ver no nada más en cervicouterino, puede estar presente en el área de las mucosas, boca, ano, pues ¿qué otra cosa? Boca, ano. En la faringe, fíjate, puede ser intrafaringia, que esa puede causar una obstrucción en el paso de la deglución. Esas todavía no se consideran tan malignas, pero donde sí se considera maligno es el cervicouterino en primer lugar, porque nos ocasiona el número 2 a nivel mundial de las enfermedades cancerígenas, y de ahí le sigue la otra, que es el cáncer anal.
¿Por qué? Porque dice que ahorita pues las personas están teniendo relaciones sexuales con otros hombres, de las cuales pues su vía de entrada es esa, no hay otra. Y se ha visto un alto índice de enfermedades anales. Y también va a haber condilomas, verrugas en toda esa parte proliferativa. Nos podemos extender, pero normalmente con el microscopio se detecta ese tipo de cáncer. Algo importante también es que es una infección, o sea, que está causada por el virus del papiloma humano, y al ser una infección, pues es se puede prevenir, puede ser, podemos educar a la gente para que tome las medidas necesarias para evitar el contagio. Y también algo que es muy importante, pues que existe una vacunación, o que existe una vacuna que está dirigida a este tipo de enfermedad y que pues se puede aplicar para prevenir el desarrollo del cáncer. El otro punto también es de que existen los cambios que no se van a manifestar más allá de la membrana basal. ¿Qué nos dice esto? Que existe en este tipo de cáncer existe una fase no invasiva premaligna bien definida que nosotros podemos detectar antes de que se transforme en el cáncer. O sea, tenemos tiempo suficiente para, una vez detectado, poder realizar los procedimientos terapéuticos necesarios para evitar que estas células, como veíamos que se encuentran confinadas al epitelio, tengan la capacidad de invadir ya más allá de la membrana basal y se vuelvan un cáncer invasor. La causa pues viene siendo el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, pues ese es un virus de ADN pequeño, que tiene envoltura y que tiene un tropismo selectivo para el epitelio escamoso. Pertenece a una familia más grande de virus del papilomaviridae y se divide en 52 géneros. Cada uno de los géneros está denotado por una letra del alfabeto griego. Y pues aquí la clasificación de los virus del papiloma humano, del papiloma, se clasifica según la secuencia de nucleótidos que se encuentran, que comparten en el marco de la lectura abierta de D1. Cuando la secuencia de nucleótidos es mayor al 60%, se dice que pertenecen al mismo género. Cuando pertenecen al mismo género y tienen entre el 60 y el 70% de correspondencia, se dice que pertenecen a la misma especie o al mismo clado. Y mientras que los que están en la misma especie, que comparten entre el 71 y el 89% de la identidad, se dice que pertenecen al mismo tipo. Ya cuando comparten un 90-98% de identidad, se les dice que son del mismo tipo y de diferentes subtipos, del mismo subtipo, perdón. Y cuando la variación entre la secuencia de nucleótidos es muy pequeña, menor, o sea, pero comparten el más del 98% de la identidad, se dice que solamente es una variante. De los géneros que tenemos, de los 5 géneros, de todos los géneros que tenemos, solamente 5 géneros pueden infectar a los humanos. Solo 5, chicos. Y principalmente el género alfa son los que tienen, se sabe que pertenece la mayor parte de los virus de alto riesgo o de los que pudieran causar o originar un cáncer. Aquí vemos la estructura del genoma del virus del papiloma humano. Es un virus de ADN bicatenario, más o menos formado por unas 8.000 pares de bases con 3 regiones importantes, que son la región de control larga, la región de control temprana y la región tardía. La región de control la temprana incluye los genes de E1 a E7, y estos son los genes que son esenciales para la replicación viral y para la oncogénesis. Y posteriormente vemos acá los genes de la región tardía, ¿sí? Que son los que forman o los que promueven la formación de la cápside, que le ayuda a virus a formar nuevas partículas virales y de esta manera poder salir y ser infecciosos.
Al principio se clasificaron los virus del papiloma humano de acuerdo al tipo de lesión que causaba. Entonces, los que estaban asociados a lesiones de cáncer, ya sea en genitales o lesiones anogenitales, fueron designados como virus de alto riesgo o oncogénicos, y de aquellos virus que estaban asociados a lesiones de tipo verrugas genitales o otras lesiones no benignas, se les llamaron no oncogénicos o de bajo riesgo. Entonces, ¿cuáles son los de alto riesgo oncogénicos? Los que puedan ser invasivos. 16 y 18. Esos son los que espero que hayan puesto, 16 y 18. Hay más, hay 31 hasta las 51. Esos 31 hasta las 52 aproximadamente son los que causan en el ano y los que causan en la orofaringe. Orofaringio. Pero los que más es 16 y 18. Tenemos los tipos 6, 11, 42, 43 y 44. Medio punto. Y de los de alto riesgo tenemos principalmente el 16 y 18. Son los que más, en tu libro igual lo menciona, 16 y 18. Es lo que nos lleva en segundo lugar. Al principio, en el año 2009, se conocían 12 genotipos que eran los causantes del cáncer cervicuterino. Sin embargo, el último análisis sistemático realizado por científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer nos indicó, nos dio nueva información acerca del virus del papiloma humano. En este estudio se compararon los genotipos del VPH, también su fuerza carcinógena y la contribución a la carga del cáncer. Es más de 110,000 mujeres comparados contra más de 2.5 millones de mujeres que no tenían cáncer. O sea, fueron 110,000 mujeres con cáncer contra 2.5 millones de mujeres sin cáncer como controles. Este estudio es el intento más completo hasta la fecha para estimar la proporción de cáncer de cuello invasor causado por los diferentes genotipos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. ¿Cuáles datos nos aquí está escenificado gráficamente? Que son 17 tipos los que causan el 16 y cáncer 18. Y de estos 17 tipos, el 16 y el 18 son los que causan 3/4 partes de la totalidad de los cánceres a nivel mundial. El resto, que son los 31, 33, 45, 52 y 58, contribuyeron a un 15 o 20% de los casos. Y el resto, los 10 restantes tipos, solamente causan el 5%, y esto con variación dependiendo las regiones que se estudiaron. O sea, esto varía de acuerdo tiene variaciones regionales. Y aquí vemos cómo a través de la anatomía física se puede acceder y ver el cervix uterino. Entonces, es ubical y compuesto por un epitelio escamoso estratificado, compuesto por 3 capas, y vemos el punto de unión entre el epitelio escamoso y el epitelio endocervical, que viene siendo esta área. Es importante también señalar que esta área no siempre se encuentra en el mismo sitio. ¿Cómo? No te entendí. No sé dónde ponerle. Pícale por 5. 1.5. Que vaya más rapidito. De acuerdo a la edad de lo que Lo que me interesa más es esta de acá. Entonces, este epitelio Esto es lo que me interesa. Bueno, entonces, ¿cómo sucede la interacción del yodo escamoso con el escamoso, el escamocolnar, el transformación y el papiloma humano? ¿Y cómo sucede esa interacción? ¿Y qué sucede como consecuencia de esta interacción? Eso sí, porque es la replicación, mira. Y la transmisión del
VPH, pues es a través del contacto sexual. Es necesario para que se permita la infección por el virus del papiloma humano, y de hecho la infección del VPH es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. ¿Transmisión? Sexual. Con mayor, prevalentemente, esa era una de las respuestas que tenían que haber puesto. Mecanismo de transmisión Sexual. Y casi siempre pues, es un ¿En qué edades? De 20 a 30 años o jóvenes adolescentes. Esto es importante, chicos. Derivado de este proceso de infección, tenemos de los más importantes tenemos las relaciones sexuales a una edad temprana, o también las relaciones con múltiples parejas sexuales. Esos son de los factores de riesgo más importantes. Aunque la mayor parte de las mujeres que se infectan, casi la gran mayoría, son capaces de resolver la infección y de desaparecerla en un plazo aproximadamente de 8 a 24 meses. Sin embargo, el factor de riesgo más importante, el principal, ¿sí?, es la persistencia de la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo durante más de 2 años. Cuando ya la infección se hace muy persistente y son infecciones debido a VPH de alto riesgo, esto es ampliamente reconocido como una causa para el desarrollo del cáncer del cuello uterino. Patogénesis. Como sucede Esto es entre importante. el virus del papiloma humano y el epitelio ectocervical o la zona de transformación, pues normalmente se cree que el virus ingresa a través de alguna microabrasión del epitelio, ¿sí?, del epitelio escamoso, ingresa hacia la capa basal, y en la capa basal estas células tienen algunos receptores que facilitan el contacto con el virus del papiloma humano, y se empieza a introducir el virus en la célula, ¿sí?, y sucede la infección. Hay veces que la infección no siempre progresa, sino solamente se queda aquí en un estado latente, se encuentra dentro de la célula y no progresa hacia arriba. Entonces se llama que es una infección en estado latente. Pero cuando las infecciones empiezan a producir otras partículas virales, ¿sí?, se le empieza a ver una fase productiva de partículas infecciosas, las cuales empiezan a subir hacia el epitelio, hacia la población del epitelio, hacia las células que están maduras, y se liberan hacia la superficie, haciendo esto, pues, provocando que esta sea una vía de transmisión de la infección. Aquí acaban de explicar algo importante. ¿Por qué también en los fomites? ¿Qué pasa cuando se infecta uno por fomites? Aquí lo acaban de decir. ¿Qué ocurre? Pues mira dónde está el virus de VPH, liberado en el epitelio superficial hacia el exterior. Un ejemplo, una persona deja pringas de orina en la taza y pues yo vengo y me siento, pues estos virus quedaron allí, de tal forma que ahora yo pues puedo tener contacto directo y me infecto. No precisamente el sexual, pero si hay una lesión, acuérdate, tiene que haber una lesión en la otra persona para que esto llegue a la membrana basal y empiece el proceso de proliferación, maduración, hasta que llegue a la superficie de abajo hacia arriba y vuelva e infecte. Aquí ya vamos a ir viendo más que nada alteraciones en los núcleos celulares del epitelio. Ya vamos a ver a veces 2 núcleos, vacuolaciones y subnúcleos, pues van a ir transformándose en formarse ahora carcinomas, que es pues lo que se le conoce como los cánceres. Vamos a adelantarle. Normalmente aquí está la estructura sobre ciertos procesos ahí de replicación o de la regulación de la replicación celular, aquí ahí un proceso está. infeccioso, y en este caso los cambios citopáticos que se originan casi siempre corresponden a una lesión de evaporado, ¿sí?, la cual no es oncogénica, porque como vemos aquí el virus, los partículas virales solamente no se encuentran integradas en el núcleo celular. Sin embargo, cuando existe la persistencia, se empiezan a integrar al ADN del huésped, de la persona, y empieza a haber menos producción de partículas virales
pero empieza a haber mayor cambio de cambios hepáticos o mayores alteraciones a nivel de la aplicación celular y empieza a originar cambios en la modulación del epitelio, cada vez afectando una mayor proporción del mismo hasta que logra invadir. Esta es un segmento así del epitelio normal. Vemos cómo las células basales y parabasales se encuentran madurando de manera normal, llega el núcleo pequeño, no hay ninguna infección ni nada de eso. Ya la presencia del ADN del virus del papiloma humano empieza aquí a provocar, entre el proceso infeccioso, empieza a provocar cambios en las células, cambios citopáticos, y como les decía, empieza a producirse millones o partículas virales a través de la maduración epitelial y se empiezan a liberar. Aquí todavía no existen cambios en el ADN de las células ni en las situaciones de replicación celular. Cuando la infección se vuelve por la estimulación ya del virus para el ADN del hospedero, si empieza a haber una expansión clonal de las células a través del epitelio y la cantidad del epitelio o el espesor del epitelio afectado, pues va a ir marcando la gravedad de la lesión. En este caso tenemos una lesión de grado 2, que estas lesiones ya vemos como el ADN se encuentra integrado, y el grado 3, vemos como aquí cada vez hay mayor afectación por las células que se encuentran con el ADN integrado, y vemos como así ya se producen partículas infecciosas. Y hay un momento en que se afecta toda la capa epitelial y hay una invasión hacia la membrana basal, ocasionando ya un proceso realmente invasor. Y actualmente se utiliza esta, pero también hay una diferencia aquí entre las lesiones epiteliales de alto grado, que son las oncogénicas, y las de bajo grado, que son las que no son oncogénicas. Diagnóstico, chicos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer cervicoterino y sobre todo de la lesiones permalignas del Miren cáncer cómo está la relación del núcleo. Esto ocurrió en el siglo pasado, en 1920, cuando el doctor Papanicolao empezó a estudiar los cambios que se observaban en las secreciones vaginales de los conejillos de Indias, y se empezó a ver que había cambios a través de los ciclos reproductivos. Entonces empezó a ver que había manera de fechar el ciclo reproductivo, de saber deducir en qué fecha iba más o menos un fechado. Ya después él empezó a orientarse más hacia el sistema reproductivo humano y fue capaz de replicar estos hallazgos que había encontrado en los conejillos en las mujeres. Y entonces empezó a estudiar raspados de células del cervix y empezó a hacer las clasificaciones. Yo creía que era muy parecido. Ya después, con el doctor Tau, y empezaron a ver que los casos que había cáncer o lesiones premalignas, se podían también ver cambios citológicos o citopáticos, ¿sí?, que podían permitir la clasificación de estas lesiones a nivel celular. Entonces, publicaron este artículo, ¿sí?, que fue donde se marcó el inicio del procedimiento que ahora se le conoce como prótesis de Papanicolao. ¿Sí? El Papanicolao, bueno, tenemos una especificidad del 98% y una sensibilidad del 55 al 80%. Esto es muy importante, chicos, el grado de especificidad. ¿Qué tan específico es hacer un Papanicolao? El 98% es de confiabilidad, o sea, sí nos va a dar resultados fidedignos. Por eso hasta el día de hoy es vigente esa prueba de Papanicolao. Es sencilla, es fácil, es económica. Solamente la madre o la persona tiene que ir a hacérselo. De lo contrario, si no se lo hace, pues podemos perder vidas. Pero hay que concientizar a las personas. De eso se trata también aquí. Tomar la información y cuando salgamos al campo, pues concientizar, dar pláticas de salud. Aunque su sensibilidad pues es baja, del 55 al 80%, pues sabemos de que esta prueba pues es muy importante porque en la mujer podemos hacerla muchas veces, muchísimos. Lo importante es que vaya la persona a la atención pues médica, de lo contrario pues nos quedamos vacando, ¿verdad? Ese es el programa más exitoso para prevención de cáncer. En los entornos de bajos recursos, sí, vemos que este programa pues, es muy... La especificidad de 55 a 80.
No, ahí decía 98. Bueno, esa es la especificidad. Pero la especificidad lo que marca o lo que hace es detectar a las personas que no tienen el... No, digamos, nosotros se toma la muestra. El porcentaje que del patólogo tiene para demostrar de que sí hay presencia de malignidad o no, aunque varía de 55 al 80%, pero es confiable. O sea, podemos nosotros todavía esta prueba hacerla como algo viable para prevención de las enfermedades. Hay otro donde es más efectivo. La otra prueba que se hace por microscopía es la colposcopía. Colposcopio, por medio de un microscopio especial en el cual se pone una tinción intrauterina y de esa manera las células que se tiñan alrededor va a formar como un agrandamiento. Ese agrandamiento es lo que revisan, ¿es maligno o es benigno? Y si es maligno, pues desde ese momento pueden tomar decisiones para o extraer el útero o ver qué solución se puede dar. Pero hasta el día de hoy es vigente todavía, aunque hay esas variables todavía de implementar. ¿Por qué? Porque pues requiere electricidad para microscopios, requieren insumos para las pruebas, se requiere citopatólogos capacitados, también depende también de la continuidad del cribado a través del tiempo de una infraestructura desarrollada para realizar las pruebas y pues también el seguimiento de los pacientes, donde muchas veces en las áreas rurales pues, se dificulta dar el seguimiento a las pacientes que pueden ser positivas o negativas o educarlas para que vayan cada cierto tiempo a realizarse su prueba en estos casos, en los entornos de bajos recursos, pues es una prueba muy poco confiable, ¿sí? Y pues con casi ningún beneficio. Aquí vemos la comparación de la especificidad en los entornos con recursos es casi del 98% a los entornos sin recursos del 14% y la sensibilidad como a pesar de que esté baja, pero se incrementada con la continuidad de los programas, en este caso baja hasta el 11%, entonces prácticamente es un método un poco práctico, sobre todo en muchas de las regiones del mundo. Esto se dice más que nada en qué enfatizan de recursos y no recursos. Digamos, hay instituciones que no cuentan con suficientes recursos para dar un diagnóstico, incluso no cuentan ni con la atención de Papa Nicolau. Entonces ahí pues baja el proceso de estudio, de confiabilidad, de sensibilidad, de especificidad. ¿Por qué? Porque no cuento con muchas herramientas, pero en una institución, pudiéramos decir, de tercer nivel, donde tenemos todos los recursos, donde se puede dar atención, pues esto toma alto sentido. Por eso tú lo detectas, de detectarlo pues lo envías. No le vas a dar seguimiento tú, lo vas a referir a otro nivel para que allá donde tiene los recursos pues se le pueda dar atención inmediata. Ahora, pruebas diagnósticas, los avances en la, aparte de Papa Nicolau. Se desarrollaron nuevas técnicas para detectar el ADN del VPH mediante aplicación de señales o mediante aplicación de ácidos nucleicos con reacción de cadena de la polimerasa, ¿sí? Y se empezaron a hacer estudios para ver qué tanto funcionaba la detección del VPH junto con la citología convencional. Pues se dieron muy bien que había una alta prevalencia de VPH de alto riesgo en mujeres mayores de 30 años, y menores de 30 años, perdón, y esto pues lo hacía, como bien dice, la prueba de la detección del VPH, pues como que a veces salían muchos tratamientos innecesarios porque la gran mayoría de esas infecciones se resuelven. Entonces pues se recomendó las pruebas conjuntas solamente para pacientes mayores de 30 años. Estas pruebas se realizan al mismo tiempo, inclusive pueden ser realizadas con el mismo proteíz del Papa Nicolau o con el sobrante de la base líquida de la citología, la base líquida. Y pues sí aumenta algo la sensibilidad y puede más o menos del 55 al 85 en lesiones de alto grado hasta casi al 100% cuando las pruebas están combinadas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Que para las pacientes de 21 a 29 años solamente se realiza la citología cada 3 años y en los pacientes de 30 a 65 años se realizan las pruebas conjuntas con un intervalo de tiempo de cada 5 años. Posteriormente se empezó a valorar la prueba de VPH
como atención primaria sola para la detección del virus del papiloma humano, y se demostró que tenía una eficacia equivalente o superior a los exámenes primarios de cáncer cervicuterino en comparación con la citología sola. ¿Sí? Y pues en el 2014 la FDA la consideró como una indicación adicional para la detección del cáncer de cuello uterino en mujeres a partir de los 25 años. ¿Es de la colposcopía? Técnica de diagnóstico o de detección de las lesiones? ¿Es por microscopía especial? Pues es la colposcopía, que es un procedimiento de detección visual del cervix uterino, y se utiliza casi siempre después de una prueba de citología normal. Cuando la prueba del prótesis de citología sale normal, se le tiene que realizar a la paciente una exploración mediante colposcopía, ¿sí? Para ver si le sale el cuello a través de una aplicación de imágenes, ¿sí? La cual puede amplificar la visualización del cuello uterino hasta 30 veces. En estos casos, el ginecólogo y el colposcopista se enfoca en las dos áreas que son las áreas donde más origina el cáncer, que son la unión escamocilíndrica y la zona de transformación. Aquí vemos cómo la unión escamocolumnar que viene siendo esta, como les decía, y la zona de transformación. Les voy a enseñar cómo se ve con la tinción para detectarlas con el colposcopio. ¿Sí? Una de ellas es utilizando el ácido acético. ¿Sí? Se utiliza el ácido acético, se impregna y le pone al cervix uterino, y las células escamosas y las displásicas, las células displásicas empiezan cancerosas, tienen un poco más grandes, ¿sí? Empiezan a reflejar la luz y hace que se vean un poco más blancas. ¿Sí? A estos cambios se les llama acetoblancos por el ácido y por la visualización blanca que se observa en las áreas de las lesiones. Y la otra es la aplicación de glucol, que es un compuesto que al contacto con el glucógeno se vuelve de un color marrón negro, y como veíamos en las imágenes del epitelio del corte normal, veíamos como las células, conforme iban madurando, tenían mayor cantidad de epitelio, muchas veces con glucógeno. Entonces, conforme las células se van presentando cambios displásicos o partículas, los núcleos van creciendo, el glucógeno se va disminuyendo porque hay una localización, y empieza a marcarse con el yodo global. Entonces, todo esto le indica al colposcopista dónde pudieran ser las áreas de probable lesión y de dónde ellos tomar las biopsias para poderlas estudiar al microscopio. ¿Sí? Plano amplio, conforme las células este es el epitelio normal, ya hay con neoplasia, ¿cómo se ven los núcleos? De una lesión epitelial escamosa, cuando tenemos cambios originados precisamente por el virus del papiloma humano, que generan vaporaciones citoplásmicas. Vemos como las células no tienen un solo núcleo como la anterior, sino se ven células binucleadas. Vemos como los núcleos que a esa altura deberían estar pequeños son núcleos grandes, algunas expresiones en cromatina. Ya se considera como una neoplasia epitelial escamosa. Este es tipo 3, ya es altamente patológico. La lesión se encuentra combinada a la membrana basal. Sin embargo, cuando se rompe la membrana basal, como decíamos en el carcinoma de células escamosas, ya cuando hay una invasión, como son unidos de células que se encuentran ya en el estómago, vemos aquí como existen linfocitos o células que están reaccionando hacia la invasión. En este caso ya es un carcinoma de células escamosas, ya hay una invasión. Vemos aquí como en la citología se ve mucha irregularidad en los núcleos celulares. Vemos como también la forma, vemos formas muy cromáticas, ¿aquí? mucho más grandes que las células normales. Vemos como la afectación de las células cada vez abarca mayor cantidad del espesor del epitelio, ¿sí? Y vemos que ya se considera como una neoplasia interepitelial escamosa de grado 3. ¿Sí? Posteriormente, bueno, pues ya la lesión en conclusión, aquí vamos en conclusión. Una diseminación hacia el resto de los órganos de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese ya se disemina a toda parte ganglionar su diseminación. Bueno, ¿cuál es la importancia? Vemos aquí, estas son las lesiones premalignas. Estas son las lesiones premalignas y esta es la lesión ya del cáncer en sí. De tanta cantidad de progresan los restos, estas lesiones premalignas del cáncer, y que se diagnostica en México, pues tenemos que el cáncer cervicuterino en México, la incidencia es el segundo cáncer en la mujer, tiene el segundo lugar en cuanto a incidencia con
10.348 casos, y también la mortalidad tenía que ser la segunda causa de cáncer de muerte en México, siendo una cantidad de casos de 4.909 casos en el año 2022. A nivel mundial ocupa el cuarto lugar de incidencia en números absolutos, solamente superado por el colorectal, el del tráqueo, el de la mamaria, y la mortalidad también ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. Entonces, se presentaron en el 2022 748.000 casos ya de cáncer ya invasor, no de lesiones malignas, estamos hablando de cáncer invasor. Como les decía, pues es importante saber que el cáncer cervicuterino es una causa infecciosa, y pues como todas las enfermedades infecciosas afectan mucho a los países en desarrollo, casi el 85% de los cánceres debido a causas infecciosas se da en países en vías de desarrollo. Algunos se presentan más mujeres, algunos hacen hombres. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Por causas infecciosas, el principal agente infeccioso, pues aquí vemos que no es un virus, pero es el Helicobacter pylori, principalmente también a nivel causa mundial, cáncer. y sigue el virus del papiloma humano. Sin embargo, cuando ya lo vemos a nivel de la región de las Américas, ¿sí? Vemos que el virus del papiloma humano ocupa el primer lugar en causa de cáncer por agentes en infecciosos. América Latina, en primer lugar. El virus de hepatitis y otros agentes. Luego la Entonces, hepatitis, pues, la determinación de que este cáncer es debido a un subconjunto de virus específico, pues es uno de los logros más importantes para la prevención y para la intervención en el cáncer, para el diagnóstico, para el desarrollo de vacunas, lo cual pues requirió de mucho tiempo, de más de 30 años de investigación a través de muchos países, y pues es, como quien dice, hay que mencionar que, aunque a ella se le dio el premio Nobel, ¿sí? La doctora Núñez Muñoz, una católica colombiana, epidemióloga tuya, después de muchas investigaciones, como les digo, a través de muchos países, fue la persona que determinó y que descubrió o que estableció que la relación que había entre el cáncer cervicuterino y el virus del papiloma humano. Y no nada más eso, ella también fue de las creadoras de la vacuna que previene el cáncer cervicuterino en más del 90% de los casos. Ok, chicos, este es el virus del VPH. Así que mañana vemos herpes, toda la familia de los herpes.